La clase número 2 va a ser sobre la economía. ¿Qué es la economía? No sé si alguien quiere participar. ¿Qué creen que es la economía? ¿Qué entienden por economía? Es una ciencia política, perdón, es una ciencia que estudia el comportamiento del consumo y la relación entre las necesidades de las personas, y su principal objetivo es poder evitar lo que es la inflación, si no mal recuerdo. No es el principal objetivo, pero está bien. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? Si no, partimos. Eh, Mencionar que la economía viene del griego, que es eh, la economía del hogar. En el fondo, al principio se entiende muy desde la casa y después algo que se va dando para afuera, así como dato. En la economía es una ciencia que estudia cómo las personas, las empresas, gobiernos y sociedad en su conjunto toman decisiones para asignar recursos que se presumen que son escasos. Vivimos en un mundo donde la cantidad de recursos es limitada. Nosotros no tenemos eh, infinitos árboles, infinitos, no sé, lagos. Tenemos que lidiar en un mundo donde las cosas son finitas, a pesar de que sea gigante. Bueno, tenemos necesidades, deseos. El objetivo es entender cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios. A diferencia de otras ciencias, la economía combina elementos cuantitativos, como las matemáticas, la estadística, con aspectos sociales, como temas históricos, éticos, ya que sus fenómenos involucran decisiones humanas, muchas veces influenciadas por valores, cultura y poder. Los orígenes del pensamiento económico. Aunque el comercio y el trueque existen desde la antigüedad, el pensamiento económico como disciplina comienza a sistematizarse recién en la Grecia clásica. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la justicia económica, el valor y el uso del dinero. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando la economía fue analizando bajo una fuerte influencia religiosa, con pensadores como Tomás de Aquino que trataban temas como el precio justo o la usura. En este periodo la economía se subordinaba a la ética y la teología. La economía como ética, la economía como ciencia moderna surge en el siglo XVIII con la publicación de La riqueza de las naciones en el año 1776 de Adam Smith, considerado el padre de la economía. Smith plantea que cada individuo busca su propio beneficio en un mercado libre. Se genera un orden espontáneo que beneficia al conjunto de la sociedad. Este enfoque liberal fue evolucionando con autores como David Ricardo, Stuart Mill y más tarde Karl Marx, quien propuso una crítica al capitalismo basada en la lucha de clases y la distribución desigual de la riqueza. La diversificación y aplicación contemporánea es que durante los siglos XIX y XX la economía se diversificó en múltiples corrientes, como el marxismo, keynesianismo, el monetarismo y la economía institucional. Economistas como Alfred Marshall sentaron las bases de la microeconomía moderna, introduciendo conceptos claves como la oferta, la demanda y la elasticidad. Hoy en día la economía se aplica en una gran variedad de temas, desde el medio ambiente, la salud hasta la tecnología, educación y el comportamiento humano. Su historia muestra una evolución constante de ideas morales y filosóficas hasta modelos científicos y empíricos cada vez más complejos. Todos estos temas los vamos a profundizar con mayor detalle. Bueno, respecto a los principales economistas, tenemos Adam Smith, que es del año 1723 y bueno, muere el año 1790, considerado el padre de la economía, como les dije. Introdujo el concepto de la mano invisible y defendió el libre mercado. No sé si están familiarizados con el concepto de la mano invisible del mercado. No, profe. Bueno, básicamente eh, él defendía el libre mercado. La mano invisible, en el fondo, es una fuerza, digamos, inventada que presume que como las personas son racionales y toman decisiones racionales, eh, todo el sistema va a estar guiado por esta mano sin tener vicios dentro del mercado. Ahora, las personas no siempre son racionales teniendo decisiones económicas.
ejemplos pueden ser de repente los antojos, por ejemplo. No sé si le ha pasado de repente haber gastado muchísima plata, qué sé yo, en una hamburguesa o en algún capricho que tengan. Eso no siempre es una decisión racional. A veces, digamos, se pueden gastar, qué sé yo, la plata que tenían asignada para otro elemento en esa hamburguesa, por ejemplo. Entonces, Keynes decía que, o sea, perdón, Adam Smith, que en la medida que las personas sean racionales con sus decisiones en el mercado, este mercado va a fluir de manera eficiente. Ahora, su teoría se derrumba porque en los mercados, como pueden ver, hay muchos vicios, como el monopolio, oligopolio, etcétera. Entonces, no funciona de manera eficiente. Karl Marx, de los que más lo cuestionan, nació en 1818, murió en 1883, es filósofo economista que le hizo una gran crítica al capitalismo. Marx está en el contexto de la revolución industrial. Entonces, su crítica básicamente es por qué en el momento en que se generan mayores riquezas en el mundo, riquezas que nunca antes se habían visto, también existe una cantidad de pobreza gigante. Eh, Todo esto porque están los proletariados, veía que la gente, los dueños de las empresas siempre se hacían más ricos y el proletariado cada vez se hacía más pobre. Bueno, Keynes que propuso que el Estado debe intervenir en la economía para estimular un poco la demanda durante la crisis, un poco suavizar este libre mercado, sino que el Estado debe intervenir si el mercado se regula solo, puede ocurrir, digamos, situaciones como descontroladas. No sé si han escuchado algunas hablar del anarcocapitalismo, que es un modelo que plantea que el Estado no debe intervenir en nada. Ese es como, digamos, el extremo, donde quizás uno puede llegar y comprar a otra persona. Eh, bueno, pasamos a la siguiente. No sé si quieren detallar a algún economista o les queda claro. Todo claro. Perfecto. Bueno, la economía es una ciencia social y para ello usa el método científico, formulación de teorías, modelos que explican fenómenos reales. Esto es un proceso que incluye la observación, formulación de hipótesis, análisis de datos y la evaluación empírica. A pesar de estudiar hechos sociales, la economía busca objetividad y rigor metodológico. Se apoya en herramientas como las matemáticas, estadísticas y modelos para hacer predicciones y diseñar políticas públicas. Aquí algo importante de la economía es que es difícil, a diferencia, por ejemplo, de una ciencia natural, replicar los estudios. Es decir, en un laboratorio yo puedo replicar todas las condiciones del estudio de alguien que lo hizo en otro lado del mundo y me va a funcionar el estudio. Pero si yo lo hago, un modelo económico, lo implanto en otro país, no necesariamente se va a cumplir porque son distintas las condiciones sociales, las condiciones del país, cómo se lleva a cabo el modelo. Entonces, eso es importante y es algo que siempre se tiene en consideración cuando alguien quiere traer una idea económica a otro lugar, porque no es solo la idea de por sí, tiene que estar acompañada de cierto contexto. Por eso es importante la observación, el análisis de matemáticas y el criterio. No sé si de repente tienen alguna idea, por ejemplo, de una hipótesis de un modelo económico, o no necesariamente tiene que ser un modelo económico, sino que alguna situación común. Puede ser, por ejemplo, eh, la gente que va a los conciertos tiende a gastar agua, o sea, perdón, a comprar agua. Ahí tiene una hipótesis. Y la pueden ir contrastando con la realidad, digamos. Observando pueden ver, la gente compra mucha agua quizás porque está cantando todo el rato, se mueve mucho y eso le da sed.
ahí van como contrastando ese modelo. Y ahí pueden ver si se cumple o no. No sé si tienen alguna idea de eso. Bueno, si no, no hay problema. Bueno, los sistemas económicos hay, hay varios. Básicamente tiene que ver con la cantidad de participación en muchos casos que tenga el Estado. Hay modelos que son como el estado de bienestar, modelo europeo, donde el Estado eh, está mucho más presente en los individuos para que no sufran, digamos, las consecuencias de un mercado desequilibrado. Modelos como el estadounidense, donde el Estado tiene menos participación, eh, queda mucho más atrás. Y también se puede entender los sistemas económicos de una manera un poco más grande a nivel, digamos, en la historia de la humanidad. eh, Hemos pasado por distintos modelos económicos, distintos a sistemas. Primero partimos del trueque. Antes los seres humanos no tenían una moneda para intercambiar mercancías, digamos. Así que tenían que buscar objetos de valores similares, que eso es importante. Ellos veían un valor intrínseco en algunas cosas. Los objetos, eh, aquí yo les pregunto, ¿creen que los objetos tienen un valor en sí mismo o eso puede depender del momento? Creo que depende del momento. Sí. Por ejemplo, un lápiz, no sé si ven este lápiz, en un momento y en general me puede servir para escribir, para dibujar, lo que sea. En otro contexto, este lápiz puede ser un arma, puede ser la punta de una torre, puede ser muchas cosas el lápiz. Entonces, en la medida en el momento en que nosotros estemos, le vamos a asignar más o menos valor. Si necesito dar una prueba y no tengo lápiz, le voy a dar mucho valor. Si estoy en mi casa y necesito un lápiz, quizás le dé poco valor porque tengo muchos lápices. Ahí, con los conceptos económicos, vamos a ir profundizando un poco más. ¿A qué me refiero con mucho o poco? Ahí ya empieza a aparecer lo que es la oferta y demanda. Bueno, en el trueque tenemos un problema porque cómo nosotros le damos un valor a las cosas y cómo ese valor lo compartimos con las demás personas. Quizás para mí un lápiz tiene un valor emocional muy grande y voy a esperar recibir algo con el mismo valor. Pero quizás mi vecino va a decir, no, este lápiz tiene poco valor, entonces te voy a dar algo similar. ¿Cómo las sociedades logran igualar eso? A través de la creación de la moneda. Ahí la moneda va pasando por distintas etapas. Estoy ya adelantándome más, de la moneda de oro, después el papel y finalmente la actualidad, que es algo que no es tangible. La plata que uno tiene, por ejemplo, en la cuenta, no la ves, no tiene, no le ves un amparo físico. Esa plata sí tiene, sí está física en algún lado, pero no toda la plata en el mundo descansa en su equivalente físico, ¿se entiende? Básicamente, si todos quisieran retirar su plata, habría gente que le dirían, chuta, no tengo para darte la cantidad de plata que quieres, no le podrían dar billetes o monedas. Eh, bueno, ahí las monedas tienen que tener ciertas propiedades. Primero, tienen que ser todas iguales, no pueden haber monedas mejores que otras, tienen que tener el mismo valor. Tenemos que darle el mismo significado, tenemos que, tenemos que legitimarla. Si me dan un billete de Luca hace 5.000 años, no tenía ningún sentido, era un simple papel. Nosotros le asignamos valor a las cosas. Eso respecto a los modelos. Primero pasamos de trueque, después al sistema de intercambio. En el intercambio ya era con comunidades pequeñas.
y poco a poco se van expandiendo a lo que es hoy día ya un modelo más globalizado, donde ya no se intercambia con el vecino, se intercambia, digamos, con una persona que nunca voy a ver en mi vida. Empresas que tienen proveedores en distintos lados del mundo y nunca se han conocido. Acá tenemos los conceptos claves de la economía. Hay muchos más conceptos que vamos a ver igual. Primero, la escasez es la ausencia de un recurso. Cuando algo es escaso, nosotros tenemos que entender que es algo valioso, porque hay poco de algo. Eh, Costo de oportunidad es lo que digamos, no, voy a decirlo de otra manera. El costo de oportunidad, un caso práctico puede ser, por ejemplo, salir a una fiesta. Salir a una fiesta el día viernes. Mi costo de oportunidad es quedarme viendo una película en la casa el viernes. Salir a comer con un amigo, con lo que sea, también el día viernes. Todas esas decisiones que dejé de lado por ir a la fiesta vienen a ser el costo de oportunidad. En el costo de oportunidad también voy a aprovechar a hablarles al tiro de algo que se llama el costo hundido. El ejemplo más típico, más clásico, es ir al gimnasio. Cuando la gente paga el gimnasio, después dice, chuta, ya pagué el gimnasio, tengo que ir. No sé si alguna amigo o amiga de ustedes les ha dicho eso o han escuchado eso. La cosa con eso es que es un error, porque o sea, el costo hundido es un costo que yo ya asumí y que haga lo que haga, ya no lo voy a recuperar. En este caso, pagar el gimnasio, ya lo pagué. Eh, no voy a recuperar esa plata. Entonces, es irracional pensar que como ya pagué el gimnasio, tengo que ir. Yo tengo que pensar, yo voy a ir al gimnasio porque le veo cierto valor. Quiero, no sé, lo típico, el verano sin polera, eh, la razón que les guste para ir al gimnasio. No, yo ya pagué, así que tengo que ir. La oferta y la demanda es, la oferta es lo que yo produzco, la cantidad de bienes que produzco, y la demanda es la cantidad de gente que, como se dice, demanda el producto. El problema aquí es, y ese ha sido el problema eterno, ¿qué pasa cuando hay mucha oferta y poca demanda? ¿Y qué pasa cuando hay mucha demanda y poca oferta? ¿Qué creen que pasa ahí? Se produce un tipo de crisis. ¿Qué crisis, por ejemplo, hay cuando tenemos eh, mucha oferta y poca demanda? ¿Qué crisis hay? Inflación. Así es. Hay casos, por ejemplo, la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos, no sé si han escuchado de eso, porque habían muchas casas y se pusieron a construir casas, y como habían demasiadas casas, bajó el valor de las casas. Ya no era un bien tan caro, porque como hay mucho, eh, baja su precio. Entonces la gente empezó a comprar y a comprar casas porque vio que eran muy baratas. Ahora, el problema es que se asignaron demasiados créditos, digamos, y nunca nadie fiscalizó todo ese tema. Entonces, al momento de regular eh, los créditos, los pagos de las hipotecas, ahí la gente se dio cuenta que no tenía la plata para pagarla. Y finalmente terminó en la crisis de una crisis súper grande que hubo, creo que es el año 2009. Ahí no sé, así que lo tienen que buscar si quieren ver más el tema. Pero cuando tenemos mucho de algo y poca demanda, baja el precio automáticamente. Existe esta relación en el fondo, y que en la economía hay harto un poco de psicología, que cuando hay algo que es escaso, tiende a ser más caro que las otras cosas porque es más difícil de conseguir. Viceversa, eh, si hay poca oferta y mucha demanda, al final la única forma de regular eso, digamos, la barrera de entrada es, si yo tengo
este es el ejercicio. Si yo tengo que vender, digamos, no sé, un Play 5 y tengo 20 personas que me quieren comprar el Play, ¿a quién se lo voy a vender? Ahí pueden tener diferentes miradas. Pueden decir, yo se lo voy a vender quizás, no sé, a la persona que tenga hijos para que lo pueda disfrutar con sus hijos, o yo se lo voy a vender a mi amigo y se lo voy a vender más barato. La decisión racional, lo que dice el modelo económico, es que yo debería venderle el Play a la persona que me ofrezca más plata por ello. No si es que es mi amigo, si es que tiene una familia, simplemente guiarse por el precio. Ahora, eso también puede ser un inconveniente porque en las catástrofes, por ejemplo, las instituciones económicas vienen a fiscalizar muchas veces porque la botella de agua que está escaseando la venden, por ejemplo, a $5.000 en Estados Unidos cuando hay tormenta. Entonces, hay un límite entre lo que dice el modelo, lo de que descansa los ideales también, y, digamos, un poco la humanidad, porque yo no le voy a vender una botella de agua a alguien por $5.000. A pesar de que sea escaso, hay algo que tiene que ver con el precio justo de las cosas. Eh, la inflación, no sé si han escuchado hablar de la inflación. Aquí también hay una idea muy, muy clave que es qué pasa, por ejemplo, si qué pasaría en Chile si es que pasaran muchos helicópteros tirando plata y tiraran, no sé, billetes de 10 lucas. Y todas las personas, digamos, recogemos 5 millones. ¿Qué creen que pasaría con las cosas? ¿Qué creen que pasaría con el precio del pan? Aumentaría. Así es. Por ejemplo, si uno imprime mayor cantidad de plata, el Banco Central tiene que ir viendo eso. Tiene que ver cuánta plata imprime todos los años. Se genera inflación. Si todo el mundo, si todos tenemos 5 millones en la cuenta, todos podemos comprar un pan. Entonces va a subir el precio del pan. Porque hay poca oferta y mucha demanda. El PIB, no sé si han escuchado, esto es el Producto Interno Bruto, es lo que produce eh, un país en un año fiscal. Es una medida que mucho tiempo se usó como crecimiento económico. Yo te diría que hasta los años 70, la forma de ver si un país le estaba yendo bien o mal era a través del PIB, si subía o si bajaba. ¿Qué creen que pasa con eso? ¿Creen que el PIB es un buen indicador para ver el crecimiento económico o es un mal indicador? Yo digo que podría ser un buen indicador, ya que si se basa en algo matemático, puede entregar datos concretos también, porque así uno ve el desarrollo de un país y da también, podríamos decir, cosas al Estado para que se preocupe de su producción. O sea, por ejemplo, si el PIB es bajo, podría implicar de que la producción no va muy bien, y entonces da de que hay que empezar a subir un poquito la producción para tener un PIB bueno. Sí, y no. El gran error, Isaías, y muchas gracias por tu participación, es que el PIB solo mide la cantidad que se produjo durante el año. Entonces, para ver, digamos, aquí volvemos un poco al anterior, el estudio de fenómenos, uno tiene una hipótesis, ¿cierto? Va viendo a través del modelo matemático y la observación cómo se va comportando. ¿Qué pasa? Que el PIB nos dice solo una cosa, y literalmente solo cuánto se produjo en un país. No me dice, bueno, o sea, ahí sí lo dice. Si dice, por ejemplo, el PIB cuánto produjo, no sé, en la producción de salmones, la producción de, o sea, de las forestales. El problema que puede pasar ahí es que esa plata no necesariamente le va a chorrear a todo el país, digamos.
Si una empresa le va súper bien, normalmente le va a llegar plata a los que están cerca. ¿Por qué? Porque, por un ejemplo concreto, no sé, si se pusiera una fábrica de Coca-Cola en Melipilla, en Melipilla va a mejorar la situación económica porque probablemente van a contratar gente de Melipilla, van a necesitar productos para producir la Coca-Cola, entonces van a pagarle probablemente a las personas de Melipilla, pero solo a las de Melipilla. Toda esa cantidad de plata no le va a llegar al resto del país. Entonces, o sea, al resto de los ciudadanos, perdón, si le llega al país. Eh, entonces ese es el problema, que puede ser una trampa, usar solo el PIB como medida de crecimiento. Por eso hay que usar otras variables como la educación, la salud, para ver cómo realmente crece el país. El país no solo crece porque tenga más plata o no. El país crece si es que el crecimiento es sostenido, si es que no se trata de que el rico no gane más plata, sino que si el rico gana plata, que la persona que está más abajo también gane plata. Entonces, es importante aquí el criterio en la economía. Y mucha gente durante muchos años consideró que el PIB era la mejor forma de medir el crecimiento económico y no fue así. O sea, el bienestar de un país no se rige por cuánto produce. O sea, si les pongo una pistola a todos y los pongo a trabajar 24/7, probablemente se produzca un montón, pero eso no significa que el país esté bien. Al final la gente puede estar amenazada produciendo. Hay temas que no considera el PIB, por ejemplo, lo que es el comercio informal, que en Latinoamérica es súper grande. En Chile no es tan grande, pero aún así ustedes pueden ver que pasa harto, o sea, es cosa de que, no sé, vayan a la calle, los que son de Santiago, vayan a un metro y vean cómo la gente vende en la calle, vende en el metro. Esa plata no queda registrada para el cálculo del PIB. Entonces también hay variables que quedan eliminadas. Bueno, ahora voy a pasar a contarles un poco, voy a dejar de proyectar. ¿Qué creen que es la microeconomía y la macroeconomía? Si alguien quiere participar en el chat, no sé si habían escrito en el chat. Ah, perdón, acabo de verlo que como estaba compartiendo no había el chat, perdón. Ahí vi que participó Andy, Emilia. Micro puede ser por algo no tan grande, la otra es nacional e internacional. La economía que estudia las empresas individuales, a ver si hay alguien más que quiera participar. Macro, mercado internacional y micronacional, no, no es eso. Pero, pero está por ahí, está por ahí. La microeconomía eh, es una rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes individuales, consumidores, trabajadores, empresas y gobiernos, cuando toman decisiones económicas, analizando cómo estos actores interactúan en los mercados para determinar precios, cantidades producidas y nivel de consumo. Por ejemplo, ¿por qué sube el precio del pan si baja la producción del trigo? ¿Qué hace que una empresa decida subir el sueldo de sus trabajadores? ¿Qué factores influyen en que una persona elija ahorrar o gastar? Temas clave, los que vimos. Oferta-demanda, elasticidad de los precios, costos de producción, competencia perfecta e imperfecta, teoría del consumidor y productor. Eh, Está enfocado en las pequeñas piezas del sistema económico. Aquí piensen la microeconomía como los agentes. Agentes puede ser desde una empresa hasta una persona. La macroeconomía tiene que ver, no quiero decir algo más grande, es la economía como un todo. Se preocupa por los grandes agregados económicos, el crecimiento de un país,
el nivel de empleo, la inflación, el gasto público, el comercio exterior. Estudia fenómenos amplios que afectan a millones de personas al mismo tiempo. La macroeconomía estudia problemas como por qué un país entra en recesión, cómo se combate la inflación, qué efectos tiene subir el salario mínimo a nivel nacional, cómo influye el precio del cobre en la economía. Puede ser, bueno, políticas fiscales, política monetaria. Si les tuviera que hacer una analogía, la microeconomía vendría siendo, digamos, en el fútbol, los jugadores, el árbitro, las personas que participan del juego. Y la macroeconomía podrían ser las reglas. ¿Cómo afecta el offside en el fútbol? Si hay offside o no hay offside, por ejemplo. ¿Qué cambiaría? En la economía, ¿qué pasa si el Estado interviene más? ¿Qué pasa si interviene menos? Por ejemplo, ¿qué cosas buenas ustedes creen que tiene la subida del sueldo mínimo y qué cosas malas podría tener la subida del sueldo mínimo? Pensando desde un punto de vista microeconómico y desde un punto de vista macroeconómico. Por una parte subiría el precio de las cosas, bien, los precios de los productos subirían, las personas pensarían que por tener un poquito más de plata podrían comprar lo que quieran, aumentando la demanda. Sí, puede pasar. Bueno, no sé si se han preguntado, por ejemplo, cómo se calcula el sueldo mínimo. ¿Por qué en Chile, ahora estoy un poco perdido, que está en 550 o 570? Lo voy a revisar. Pero ¿por qué el Estado de Chile, en el fondo, dice que ese es el sueldo mínimo? ¿Qué significa eso? No sé si se lo han preguntado o qué creen que significa, cómo creen que se calcula. Bueno, el salario mínimo se calcula en base a la canasta básica, que es lo que mediante un estudio se ve qué es lo que necesita una persona para sobrevivir un mes. La canasta básica antes eran solamente, por ejemplo, alimentos. Ahora cada vez se van considerando otros elementos, por ejemplo, el Internet, el acceso a Internet. No es visto como un lujo, sino que es visto como algo necesario para estar en sociedad. O sea, si no tuviéramos Internet, no podríamos hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Por ejemplo, no podría estar haciendo la clase, ustedes no podrían estar recibiendo la clase. En base a eso se va calculando el sueldo mínimo. ¿Qué efectos microeconómicos tiene? Efectivamente, la gente tiene más plata y eso también puede significar un tremendo beneficio en la economía del hogar. Si los precios no suben, la gente tiene mayor capacidad de consumo. Eso es importante. Hay que diferenciar la capacidad de consumo versus el sueldo. Porque si yo, por ejemplo, gano 100 millones, pero cada pan cuesta 50 millones, mi capacidad de consumo son dos panes. Yo puedo tener mucha plata, pero esa plata no necesariamente va a tener un equivalente, digamos, en la cantidad de cosas que yo puedo comprar. Ahora, si sube la cantidad de plata del sueldo mínimo, puede pasar que efectivamente bienes de la canasta familiar suban también. Entonces, claro, efectivamente la gente puede tener un poco más, pero finalmente terminar comprando lo mismo, teniendo la misma capacidad de consumo a pesar de que su sueldo aumente. Siempre ahí tiene que haber una tensión en el fondo en que el sueldo mínimo permita a la gente comprar todas las cosas que requiere para poder desenvolverse. Ahí no voy a ser tan extremo para decir que es un sueldo, digamos, de supervivencia, como también que es el sueldo que te permite estar más cómodo. Muchas veces también va a depender del contexto. No es lo mismo tener un sueldo mínimo siendo estudiante que teniendo que mantener una familia. Ahí entra el contexto. Eh,
Otro tema que puede ser, por ejemplo, es el desempleo. Eso es algo macroeconómico. Ahí les pregunto, ¿por qué creen que el desempleo podría estar ligado a la subida del sueldo mínimo? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué creen que la subida, por ejemplo, del sueldo mínimo puede tener un efecto en el desempleo? Bueno, un efecto que puede tener, y esto es un efecto macroeconómico, es si lo más simple de ver, digamos, es una empresa pequeña. Si yo tengo una empresa pequeña y tengo dos trabajadores, ahí Maite está escribiendo, así que voy a esperar su respuesta. Subir el sueldo mínimo puede aumentar el desempleo si las empresas no pueden asumir los costos adicionales, lo que les lleva a despedir trabajadores y contratar menos. Efectivamente, las empresas tienen un presupuesto eh, de asignación de, digamos, de ciertos cargos. Eh, Esos sueldos tienen que ver con una relación de X cantidad de personas, es decir, yo tengo un pozo de 5 millones, de esos 5 millones tengo que contratar a, no sé, 30 personas. Voy a inventar, yo creo que no nos daría mucho, pero si yo no puedo costear la cantidad, el costo de esos trabajadores, claro, tengo que empezar a despedir. Y es algo que puede pasar, o sea, si yo llego y subo el sueldo mínimo a 1 millón de pesos, bueno, ahí hay muchos temas. Primero, y esto es algo importante de la economía, y ojalá sea quizás como la lección de la clase, muchas cosas están relacionadas, incluso a veces las que uno no crea. Eh, entonces, por ejemplo, subir el sueldo mínimo puede generar ciertos roces, por ejemplo, entre los trabajadores profesionales y no profesionales. Si el sueldo mínimo es 1 millón de pesos, alguien puede decir, yo estudié tantos años una carrera profesional o técnica o lo que sea y gano menos o gano lo mismo. Entonces, ¿por qué una persona, por ejemplo, que no estudió, gana lo mismo que yo? Está el tema del desempleo. También tiene cosas positivas, o sea, subir el sueldo mínimo tiene un amparo y es que por lo menos la gente tiene que recibir esto. Si recibe menos de esto, no puede desenvolverse. Ahora, eso ya va por cuenta de usted. Ahí ustedes tienen que ver si el sueldo mínimo lo encuentran que es bueno o malo. Eh, Está pensado, digamos, en este punto exacto de cuánto es lo que necesita mínimo una persona. Entonces, probablemente no me da para hacer muchas cosas en mi día a día. Para, no sé, ir a comer a cualquier lado cuando yo quiera. Es, digamos, el mínimo para funcionar. Temas que no conversé, y con esto ya voy a ir cerrando un poco la clase. Bueno, vimos oferta y demanda, escasez. Hay cosas que no vimos. Bueno, los costos de producción es cuánto cuesta producir algo. Los costos de producción los puedo separar en dos. Está el costo de producción, digamos, por mano de obra, cuánto tengo que pagar en sueldos. Voy a seguir con el ejemplo de Coca-Cola. ¿Cuánto le tengo que pagar a los trabajadores todos los meses para producir Coca-Cola? Entonces ahí calculo el sueldo de toda la planta y ese es mi sueldo de mano de obra. Ahora también está el sueldo, o sea, perdón, el gasto que viene, digamos, de las máquinas. ¿Cuánto me cuesta de partida comprar una máquina? ¿Cuánto me cuesta mantener una máquina? ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, arrendar un local? O si es que lo tengo comprado, no sé, si tengo mi fábrica de Coca-Cola, ¿cuánto me cuesta eh, tener el pago de las patentes, el pago de contribuciones, de impuestos? Esos son los dos tipos de costos generales. Hay más costos, o sea, también están los costos sorpresa, digamos, que puede ser una huelga. Si hubo una huelga, tengo que contratar personas que medien.
la huelga para resolver el conflicto. Eh, por alguna razón, no sé, hubo un terremoto, se rompió la planta, tengo que contratar a personas para que me la reparen. Son costos que uno no los tiene previstos. Pero generalmente cuando uno quiere hacer un negocio, tiene que pensar en cuánto me cuesta producir algo, desde la contratación de máquinas, todo el aparataje que tengo y cuánto me cuesta, digamos, el capital humano. La elasticidad de los precios, no sé si han escuchado ese concepto. Si lo han escuchado, si me pueden decir qué es para ustedes la elasticidad de los precios o si no se los cuento. Sería elasticidad de los precios, me suena como que tienen la capacidad de cambiar. Ok, bien. Bueno, tiene que ver con el precio. Es decir, no sé si me pueden decir algo que les guste mucho. Voy a inventar eh, ir a un concierto. O ahí Maite está escribiendo algo. Una medida que muestra cuánto cambia la cantidad de demanda ofrecida de un bien o servicio cuando cambia su precio. Es qué tan sensible, digamos, es el precio de un producto a ciertos cambios. Esa es como un poco la palabra más técnica. A mí, por ejemplo, me gustan harto las galletas Frax. Yo sé cuánto cuestan porque la he comprado mucho tiempo en mi vida y la he comprado en distintos lugares. Entonces, digamos que en mi cabeza, en el fondo, hay un número que sabe cuánto cuestan las cosas y yo creo que les va a pasar lo mismo. Si les pregunto sobre algo que les guste, van a saber más o menos cuánto cuestan las cosas. No sé si han ido de repente a grupos como eh, el marketplace de Facebook o venta en cualquier lugar, cuando la gente dice, oye, te compro, no sé, una moto a 50 lucas, toda la gente se ríe porque ese no es el precio, no está, digamos, en su tramo de lo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces, la elasticidad tiene que ver con este rango de precios que uno está dispuesto a absorber como consumidor. Eh, Hay bienes que son inelásticos y otros que son elásticos. Hay algunos que se van a mover mucho y otros que se van a mover poco. No sé si se le ocurre cuáles pueden ser, por ejemplo, eh, bienes inelásticos o bienes elásticos. Tenía un comentario, pero parece que dejó de escribir. Voy a partir todo de nuevo. El bien elástico es aquel que por la cantidad demandada cambia mucho cuando el precio cambia. Me equivoqué ahí, así que les corrijo. El precio sube, la gente deja de comprarlo rápidamente y si el precio baja, las personas lo vuelven a comprar. Ahí el ejemplo de las galletas es, por ejemplo, si suben mucho las galletas Frax, yo voy a comprar otra marca de galleta porque es demasiado cara. Voy a comprar lo que se llama los bienes sustitutos, que es algo parecido. Eh, ¿Por qué son elásticos? Porque tienen muchas otras formas de reemplazarlo, porque no son de primera necesidad y porque no son necesarios. Generalmente uno no se va a morir si no tiene un bien elástico. Los bienes elásticos tienen que ver con productos de lujo, eh, comida rápida, por ejemplo, las ropas de marca, los viajes, los panoramas que hace uno, por ejemplo, si sale muy caro, no sé, ir a ver una película, uno lo va a sustituir con otro panorama y que va a ser, no sé, ir a comer un helado. Y si ir a ver una película está en 2 por 1, ahí uno va a aprovechar de ir a ver la película en vez de comer el helado. Los bienes inelásticos son los que eh, la demanda cambia muy poco, eh, aunque su precio suba o baje. Son productos que la gente sigue comprando, aunque estén más caros, porque los necesita o no hay alternativa. Puede ser, por ejemplo, la electricidad,
medicamentos, la comida, en particular el pan, por ejemplo. La gente siempre va a comprar pan, aunque suba o baje de precio, porque esos son bienes necesarios. No hay muchas formas de reemplazarlos. Por ejemplo, la electricidad yo no la puedo reemplazar. O no puedo prender una vela en la casa, pero si necesito usar un computador no puedo prender una vela. Y porque es difícil bajar el consumo. Ahora, para terminar la clase, en base a esta definición, ¿qué podría ser un bien elástico o inelástico? Si me pueden dar un ejemplo concreto. ¿Y por qué creen que es elástico o inelástico? Y ahí con eso no los molesto más y terminamos la clase. Por mientras voy a aprovechar Siento de... que, Dime, Isaías. sí, siento que un celular podría ser un bien elástico, porque si lo pensamos bien, en estos tiempos tener comunicación es algo fundamental. Puede que hayan celulares caros o televisores caros también, pero siento que tener comunicación, tener una forma de comunicarse de forma rápida es necesario en estos tiempos. Así que yo diría que la tecnología en sí misma es un bien, ¿cómo se dice? Un bien inelástico. Sí, inelástico es cuando es un bien necesario. Sí, pero por ejemplo, tener el teléfono con la mejor cámara vendría a ser un bien de lujo, porque sacar la mejor foto eh, no me va a generar nada. Ahora, alguien me podría decir qué pasa, por ejemplo, si yo soy un influencer. Necesito una buena cámara. Necesito que mi teléfono, digamos, no sé, no se le acabe la memoria, pueda tener muchas aplicaciones, sea bonito. Entonces, ahí justifica, digamos, esa necesidad de tener lo mejor. Andy dice, un bien elástico podría ser una tele, ya que no es necesario y se puede sustituir por alguna pantalla más barata, como un celular. Y un bien no elástico sería el agua, ya que no se puede sustituir y es necesario para el día a día. Efectivamente, el agua es el bien inelástico, diría por excelencia, porque necesitamos agua para funcionar y no la podemos sustituir. Así que voy a hacer el último chequeo con la lista. Tengo 8 en total. Los tengo todos anotados. Ahí les voy a mandar la lista. Voy a mandarles mi correo de nuevo. Si tienen alguna duda o consulta o quieren ver algún tema. eh, o sea, si quieren profundizar, voy a inventar de los bienes inelásticos o de cualquier cosa que hayamos visto en la clase. eh, les voy a dejar el correo. Dame un segundo. Si es que me van a mandar un correo, tienen que copiar al coordinador, creo, y ahí le respondo la duda. Es el único detalle. Yo feliz de responderle cualquier duda. Si me mandan un Teams, me voy a demorar en verlo. Si me mandan un correo, voy a tratar de verlo lo antes posible. Yo creo que unos 3 días de plazo. Eh, la próxima clase prometo traerles un PowerPoint más bonito y alguna plataforma quizás para hacer más ejercicios. Entiendo que igual estos ejercicios son un poco más abstractos. No, no es, por ejemplo, alternativa. También para que vayan preparando un poco ejercicios tipo que les puedan salir, digamos, en la PAES. Así que, bueno, ahí dejé de grabar. Ahora sí.